¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Nos conectamos a esta hora en T13 en vivo para conectarnos con el discurso que hasta ahora está realizando el candidato presidencial estadounidense Donald Trump en la convención republicana. Estamos junto a Catalina Zapata, nuestra periodista del área internacional, para comentar este discurso. Catalina, buenas noches. Muy buenas noches, Simón. Muy buenas noches también a todos los que nos ven en este momento. Y tal como tú decías, 10:30, pocos minutos pasadas las 10:30 de acá en Chile, comenzó entonces el primer discurso del expresidente Donald Trump en la Convención Nacional Republicana. Esto es el primer discurso luego del atentado que ocurrió el sábado en un mitin en Pensilvania. Y es justamente, precisamente de eso de lo que comenzó a hablar en este discurso. Simón, pasemos a escuchar. Dejarme, abandonarme, se les notaba el amor en el rostro. Son personas increíbles, sobrevolaban o pasaban balas por todas partes y me sentí sereno. O sea, los agentes del servicio secreto se estaban exponiendo a mucho peligro. Por poco, por un tris, las balas no les acertaban y luego todo se detuvo. El francotirador del servicio secreto, a una distancia mucho mayor y con una única bala, le quitó la vida al asesino. No tendría yo que estar aquí esa noche. Gracias. Pero, bueno, aquí está comentando entonces el expresidente y candidato a la presidencia republicano Donald Trump sobre el atentado, como les decía, que ocurrió el sábado pasado en Pensilvania, cuando el joven de 20 años Thomas Crooks le dispara entonces en su hoja derecha. Ahí Donald Trump empieza a comentar un poco cómo fue el suceso y dice que en el fondo lo que pasó fue que corrió la mirada, cosa que muy pocas veces hace, de la multitud, y ahí fue como pudo evitar que la bala entonces directamente le llegara al cráneo. Y está constantemente agradeciendo a Dios. Sigamos escuchando el discurso de Donald Trump en este momento en la Convención Republicana. Pensaban que todo se había acabado, pero yo me percaté de su tristeza. Quería hacer algo para tranquilizarlos. Levanté la mano derecha y a miles y miles de personas que estaban esperando y empecé a gritar: luchen, luchen, luchen. Gracias. Una vez que levanté mi puño a lo alto, todos han visto las imágenes, la gente se dio cuenta de que yo estaba bien y se echó a rugir con orgullo por nuestro país como nunca que yo jamás había visto antes. Nunca había visto o oído otra cosa parecida. El resto de mi vida estaré agradecido por el amor que me mostró ese público enorme de patriotas que permaneció muy valiente ahí esa noche en Pensilvania. Trágicamente, el tirador le quitó la vida a uno de nuestros conciudadanos, Corey Comparatore. Una persona increíble, todos me lo han dicho. Increíble. Y dos grandes guerreros gravemente heridos también. Hoy hablé con ellos, David Dutch y James Copenhaver. Dos
maravillosas personas. También hablé con las 3 familias de estas personas tan increíbles. Están con ellos nuestras oraciones y nuestro amor, y siempre será así, nunca los olvidaremos. Llegaron para un gran meeting, eran Trumpsters a lo grande y lo siguen siendo, pero Corey, desafortunadamente, tendremos que usar el pretérito en su caso, un ex jefe de bomberos muy respetado por todos. Lo acompañaba su esposa Helen, una mujer increíble. Hoy hablé con ella, quedó devastada, y 2 hijas preciosas. Perdió su vida de manera muy valiente, las protegió de las balas, se les tiró encima y recibió el impacto. Qué hombre tan maravilloso que fue. Y se refiere a la víctima de A la víctima, exactamente. de este tiroteo donde estaba en su meeting político. Y quiero algo mencionar, que creo que es importante mencionar, Simón, que tiene que ver con el parche en su oreja. Ajá. Acá se volvió un ícono, podríamos decir, en la Convención Nacional Republicana, porque son varias personas, y si se fijan ahí en las imágenes que estamos viendo, son varias personas las del público, las que están usando un parche en la oreja derecha. Esto también como una muestra de apoyo al candidato republicano Donald Trump. Y como él dice, como pensaba, la gente estaba un poco confundida, pensaban que él estaba muerto. Él quiso hacer un gesto para hacerle saber que estaba vivo, y ahí hace el puño y dice lucha. Lucha, exactamente. Seguimos escuchando a Donald Trump en directo desde Milwaukee, donde se realiza la convención republicana. Muy especial con esto, pero hicimos algo que ni se acerca a lo que sucedió, pero me enorgullece decir que en los últimos días hemos recaudado $6,3 millones para las familias de David, James y de Corey. Esto incluye, por parte de un amigo mío, me envió un cheque, aquí lo tengo, lo acabo de recibir, $1 millón. De Dan Newland. Gracias, Dan. Y de nuevo, cuando hablé con la familia, les dije, bueno, les vamos a enviar mucho dinero, pero esto no puede compensar. Y todos dijeron lo mismo: sí, señor, tiene razón, agradecemos mucho lo que están haciendo, pero nada puede reemplazar en el caso de Corey. Los otros 2, dicho sea de paso, fueron muy gravemente heridos, pero ahora les va muy bien y van a estar bien. Les va a ir muy bien. Son guerreros. Y ahora pido que observemos todos un momento de silencio para rendir homenaje a nuestro amigo Corey. Víctima de el joven de 20 años Thomas Crooks, que disparó el día sábado en Pensilvania con un intento de que iba directo la bala, digamos, a el candidato republicano. Ahora, y que sí, le enviaron su casco y su chaqueta a los familiares de la víctima, y que lo mostró precisamente en el escenario donde estaba entregando su discurso. Vimos cómo se acercó el expresidente, a abrazar de alguna forma, a mostrar sus condolencias ahí al traje de bomberos. Nos unimos esta noche con más determinación que nunca. Yo tengo más determinación que nunca, y ustedes también, todos. Gracias. Muchas gracias. Lo que llama la atención, Simón, que creo que también podríamos comentar un poco, es cómo se le ve a Donald Trump, cómo se le ha visto estos días en la Convención Nacional Republicana desde que ocurrió el atentado. Siempre hemos visto a un Donald Trump quizá un poco poderoso, con una parada, podríamos decir en buen chileno, bastante sólido, y ahora estos últimos días en la convención se le ha mostrado un poco más, quizás por la emoción de todo lo que sucedió el día sábado,
Y lo que hizo todo lo que sucedió el sábado, además de poner a todo el partido republicano en pos de su candidatura, incluso hasta sus fervientes opositores al interior del propio partido, ahora están con él en una señal de unidad, como fue el caso de la candidata a presidenta del Partido Republicano y también del propio J.D. Vance, que fue su adversario político en el pasado y que ahora es su compañero de fórmula para la vicepresidencia. Exactamente, bueno, Nikki Haley, Ron DeSantis, entonces, que eran ahora se convirtieron entonces en sus aliados y lo apoyan en este momento en la Convención Nacional Republicana. Han sido días decisivos para el Partido Republicano, que se ha ido entonces consolidando estos últimos días y sobre todo por este atentado que también de alguna forma influenció también en que se consolide el Partido Conservador. Sí, se está refiriendo está dando sus frases clásicas, hacer Estados Unidos grande de nuevo. Continuamos escuchando el discurso de Donald Trump en directo. Frecuentemente nos divide. Este es el momento de recordar que todos somos conciudadanos, que somos un país bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. Y no debemos criminalizar la disensión o politizar los desacuerdos políticos, que es lo que ha sucedido últimamente en nuestro país, y esto está a un nivel que nunca jamás se había visto. Y en este espíritu, el Partido Democrático debe dejar de instrumentalizar el sistema judicial y tachar a su oponente como enemigo de la democracia, especialmente ya que eso no es cierto y de hecho yo soy el que está salvando la democracia para el pueblo de nuestro país. Tengo una gran noticia, como probablemente lo acabarán de haber leído. El lunes se emitió un fallo importante de una juez federal muy respetada en Florida, Aileen Cannon, quien determinó que el fiscal, en el caso falso de documentos, en mi contra, iban en contra de la Constitución y todo el caso fue desestimado. Con tanta publicidad, con todo eso, el caso fue desestimado. Si los demócratas quieren unir a nuestro país, deben deben dejar estas casas de bruja partidistas que llevan ya aproximadamente 8 años y lo deben hacer sin demora y deben permitir que proceda una elección que sea correcta para nuestro pueblo y vamos a ganar de todas formas. En este rumbo para mí es un gran honor que me acompañe mi increíble esposa Melania. Está acompañado con Melania Trump, Donald en su discurso, también con varios de sus nietos, acompañado de los hijos también del presidente, está saludando a su familia que está en la tribuna, evidentemente, y no podía dejar de aludir a sus procesos judiciales. Exactamente, sí, se refirió a eso entonces y que se desestimó el caso entonces contra Donald Trump. Bellísimo. Le enviaste una carta al país pidiendo unidad nacional y esto realmente sorprendió al Partido Republicano, fue algo bello. Unas personas muy serias, de hecho, dijeron que esa carta la debemos incluir como parte de la plataforma republicana. Eso sería un honor, ¿no es cierto? ¿No, señor congresista? Pero esto cautivó a tantas personas, así que también quisiera agradecerle a toda mi familia por estar aquí, a Don, a Kimberly, a Ivanka y a Jared, a Eric y a Lara, a Tiffany y a Michael y a Baron. A Baron lo amamos. Y por supuesto, mis 10 maravillosos nietos, y algunos los vieron en mis regazos un poco más temprano. Mientras sigue saludando entonces Donald Trump, quería comentarte un poco, Simón,
de esto que estábamos hablando antes, el Partido Republicano entonces ahora consolidándose, ya salieron los que eran rivales en su minuto a el candidato republicano, pero ocurre algo muy distinto por el otro lado en el Partido Demócrata, ¿cierto? Con Joe Biden, que se sigue polarizando entonces respecto al estado de salud del presidente. Las últimas horas han sido difíciles para Joe Biden. Él dijo ayer que si los médicos le pedían que diera un paso al costado por su estado de salud, él lo iba a hacer, o dio la sensación de que estarían sus posibilidades si en caso de que los médicos se lo pidieran. Por razones de salud. Por razones de salud. Y solo horas después, Simón, ¿qué pasa? La Casa Blanca anuncia que dio positivo al COVID-19. Claro. Entonces, cuéntame. Incertidumbre en el Partido Demócrata por ahora. Incertidumbre porque todavía se siguen sumando entonces más militantes del Partido Demócrata a estas presiones porque el presidente dé un paso al costado. Hoy mismo, Barack Obama, sorprendente, sí. Es en agosto la convención. En agosto, del 19 al 22 de agosto. Oye, otra cosa no menos interesante que el guiño que hace Donald Trump ahora en el discurso con su familia, porque se había especulado en términos ya de la vida amorosa del expresidente, que estaba separado con Melania, incluso que tenía una diferencia familiar con Ivanka, pero aquí claramente la señal que han querido dar es de unidad del clan familiar, que además es muy simbólico dentro del Partido Republicano y que además se ha ido extendiendo a otras generaciones, porque está acompañado de varios de sus nietos y fue parte central ahora también de ese saludo familiar, que también es un guiño. Un saludo bastante largo por lo demás. Sí, saludo también personalmente a cada uno de sus familiares y cercanos ahí en el discurso. Continuamos escuchando lo que dice Donald Trump en directo. Y esa fue la número 1 en la lista. Lee Greenwood, Una persona bella, muy especial, un hombre magnífico. Pero todos querían estar aquí, me llamaron y el Hulk, ¿qué les pareció? ¿Dónde anda? ¡Qué barbaridad! ¿Saben? Dicen que eso es entretenimiento. Yo sé algo del entretenimiento, pero cuando él levantaba a un hombre de 350 libras al hombre. Estaba saludando a Hulk Hogan, que lo acompañó en las tribunas y que también hizo un discurso que ha estado bien cuestionado. Hulk Hogan, principalmente por algunas declaraciones de tono racista en Estados Unidos, pero es un ferviente adherente de Donald Trump. Hizo una aparición bien enfervorecida en el escenario. Estoy leyendo lo que rescatan algunos medios internacionales. Después del atentado contra su vida la semana pasada, ya es suficiente, dejemos que la Trumpmanía se vuelva loca, dijo en este discurso. Sigue saludando a las personas que lo acompañan. Ya en esta parte del discurso se ha centrado en mandar saludos, digamos. ¿Cómo? Y en agradecerlo, que se ha centrado en mandar saludos y en agradecer los respaldos sí. que le están mostrando hasta ahora. Demócratas, la loca de Nancy Pelosi, todos, boom, boom, boom. Eso lo tienen que parar porque están destruyendo nuestro país. Tenemos que hacer a América grande de nuevo. No es cuestión de ganarles, los hemos ganado en todos los juicios políticos, en las acusaciones formales, en todo, pero el tiempo que hay que dedicarle, si le dedicaran esa energía a ayudarle a nuestro país, tendríamos un país mucho más fuerte y mucho mejor. Y Jason, la máxima estrella de la música country. Jason, gracias por estar aquí. Jason, muchas gracias. Trató de loca a Nancy Pelosi, a la presidenta de la Cámara de Representantes. Impresionante, sí. O sea, y además fue muy vehemente en la parte de las declaraciones por los recursos judiciales en su contra. Dijo que le emplazó al Partido Demócrata a que termine con la casa de brujas partidista. O sea, ha sido bien enfático o vehemente en esa parte de sus declaraciones, sobre todo cuando se hablaba de los recursos judiciales en su contra. Bueno, y ahí está saludando entonces a su compañero de fórmula, quien eligió J.D. Vance.
Ahí se le puede ver entonces cómo lo saluda, está con el público. Recordemos que ayer fue el primer discurso de él, de J.D. Vance, en la Convención Nacional Republicana, y hoy día, bueno, el día T, donde Donald Trump da su primer discurso, como les decía, luego de este atentado ocurrido el día sábado. Sigamos escuchando parte de su discurso. Un gran país de nuevo, no hay nada que parar. Sí, es muy difícil luchar contra eso, y todas las personas que trataron de hacerlo fracasaron. Él estará con nosotros por mucho tiempo y es un honor haberlo seleccionado. Fue un gran estudiante en la Universidad de Yale, también lo fue su esposa. Son dos personas muy inteligentes. J.D. va a estar dedicado a esto por mucho tiempo. Disfrute del viaje. Y también agradezco mucho a las personas extraordinarias de Milwaukee y el gran estado. Ahí están. Son tan fáciles de ver. Y Green Bay va a tener el equipo va a ser muy bueno este año, ¿cierto? Les va a ir muy bien. La mayoría del público puede ser que no le guste mucho decirlo, pero va a ser un gran equipo este año. En Wisconsin, dicho sea de paso, estamos gastando más de $250 millones de dólares aquí, creando puestos de trabajo y desarrollo económico en todas partes. Acuérdense de eso en noviembre y voten por nosotros. Voy a ser franco, estoy comprando su voto. Y les prometo que vamos a hacer Wisconsin también un gran estado nuevamente. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias. Estoy aquí esta noche para trazar una visión para todo el país, para cada ciudadano, sea una persona joven, viejo, independiente, republicano, demócrata, negro, blanco, asiático, hispano. Yo les extiendo mi mano de lealtad, de amistad. Juntos vamos a conducir a América a una grandeza nunca antes vista en ese país. Lo hicimos durante mi primer gobierno. Nos golpeó la COVID. Nadie sabía qué era eso. Nunca nadie había visto una economía tan fuerte y pujante, una bolsa más fuerte de que nunca, justo antes de la COVID. Nunca nos dieron crédito por eso. Nos dieron crédito por la derrota de ISIS, o sea, los mayores recortes impositivos de la historia, la mejor economía, el levantar nuevamente nuestras Fuerzas Armadas. Hicimos tantas cosas, el derecho a probarlo. Durante 52 años tratábamos de lograrlo. O sea, cuando alguien está desahuciado, o sea, ojalá no haya nadie aquí en este público, pero sucede cuando uno está desahuciado y no puede, tomar el medicamento más novedoso. Tantos laboratorios en el mundo hacía 52 años que trataron de aprobarlo. Las aseguradoras no quieren hacerlo, no quieren exponerse al riesgo. Los laboratorios tampoco. Había personas desahuciadas, o sea, los médicos no querían que esto figurase en su historial. O sea, suena fácil, pero no lo fue. Pero conseguí que se pusieran de acuerdo, que si alguien lo necesitaba, en lugar de ir a Asia, a Europa o a algún otro lugar, o si uno no tiene dinero para ir a otro sitio para buscar el medicamento, nada más se muere. Conseguimos que firmase un acuerdo, no iban a demandar a nadie, y se logró ese acuerdo. Entonces, y así estamos ahorrando miles y miles de vidas. O sea, el derecho de probar un medicamento nuevo es una gran sensación bajo nuestro liderazgo. ¿Se está refiriendo Donald Trump en esa parte del discurso? Bueno, en primer término, ahora se refiere ya a un llamado de unidad. Él dice ser que es necesario curar la división de la sociedad. Dice que
se va a presentar una nueva visión para todos los ciudadanos. Yo les tiendo una mano de amistad, ha dicho, y ahora refiriéndose a su gestión como mandatario durante la pandemia del COVID-19, dijo, nadie había visto una economía como la que teníamos antes del COVID-19, se está jactando de aquellos años en los que le tocó estar de presidente cuando llegó la pandemia, también respecto a la gestión de algunos medicamentos. Continuamos escuchando al expresidente Donald Trump en este discurso, el primer discurso además después del atentado del fin de semana. Somos una nación en declive. Tenemos una crisis de inflación que vuelve la vida inaccesible, acabando con los ingresos de las familias trabajadoras de bajos ingresos y aplastando a la gente como nunca antes visto. Nunca habíamos visto algo parecido. También tenemos una crisis de inmigración ilegal que se está dando en este momento mientras estamos aquí sentados en este estadio bello. Hay una invasión ingente en nuestra frontera sur que está desparramando pobreza, enfermedad, destrucción en todas las comunidades, en todas partes de ese país. Nunca se ha visto algo parecido. Una crisis internacional del tipo que el mundo rara vez ha visto, nadie cree lo que pasa con guerras que se libran en Europa, el Oriente Medio, o sea, las Filipinas, Taiwán, donde se ciernen guerras y nuestro mundo está al borde de la Tercera Guerra Mundial, una guerra como nunca antes hemos visto. Ya no son armas de antaño, tanques, son armas que aniquilan todo. Es hora de que cambiemos. El gobierno actual no se acerca de encontrar soluciones para esos problemas. Son personas feroces y nuestra gente no lo es, o sea, salvo en el caso de hacer trampa en las elecciones. En ese caso se ponen muy bravos. Esta noche yo me comprometo, hago esta promesa al gran pueblo de Estados Unidos, voy a acabar con la crisis devastadora de la inflación, voy a bajar las tasas de interés y bajar el costo de la energía, vamos a hacer prospección petrolífera. Y ahí se desata la ovación de los que están presentes en la convención del Partido Republicano porque hace una promesa de campaña, una de las primeras que le escuchamos en este mensaje, y en el que dice que va a acabar con la inflación y que va a rebajar el precio de la energía. A ver, escuchemos qué más continúa prometiendo. Acabaron con nuestra política energética y luego volvieron a nuestras políticas energéticas, pero tanto se había perdido, estábamos logrando niveles de producción energética nunca antes vistos, o sea, vamos a cancelar las deudas y darles más recortes positivos. Ya les dimos el mayor recorte positivo, la gente no se da cuenta, pero yo bajé los impuestos muchísimo y aún así recaudamos muchísimo más al año siguiente. La gente se pregunta cómo lo hizo. Es una cuestión de incentivo. Todo el mundo venía al país, estaban devolviendo, trayendo de vuelta miles de millones de dólares de vuelta a Estados Unidos. Las empresas volvieron porque antes la tasa de impuestos era demasiado alta. Yo cambié esas leyes y cientos de miles de millones de dólares por empresas como Apple trajeron de vuelta ese dinero. Y nuestra economía, nunca nadie había visto una economía tan fuerte. Le estamos venciendo a China. Y bien lo saben ellos. Y vamos a volver a hacerlo, solo que lo vamos a hacer aún mejor. Voy a acabar con la crisis de la inmigración ilegal, cerrando la frontera, terminando de construir el muro, la gran parte del muro ya he construido.
Con el muro, la verdad, lidiábamos con un Congreso muy difícil y dije, bueno, está bien, no vamos a acudir al Congreso. Yo lo llamé de invasión y entonces dimos $800 mil millones a las Fuerzas Armadas y tomé parte de ese dinero porque se trataba de una invasión. El grueso del muro ya se había construido y terminamos continuamos construyendo el muro con esos fondos. No hay nada mejor que esto, nada más importante, sino parar la invasión que está dando muerte, matando a cientos y miles de personas todos los años. No vamos a permitir que esto siga. Voy a terminar todas las crisis internacionales que el gobierno actual ha creado, inclusive esa guerra horrible entre Rusia y Ucrania, la cual jamás hubiera sucedido de ser yo presidente, y la guerra causada por el ataque sobre Israel, también que tampoco habría sucedido de ser presidente yo. Irán no tenía dinero, ahora tiene 250 miles de millones de dólares que lo han ganado en los últimos 2 años y medio. No tenían dinero. Yo vi en un programa Face the Nation, no sé si alguien ha visto ese programa televisivo, un congresista demócrata dijo, les guste o no, Irán no tenía dinero bajo Trump. Y yo le dije a China y otros países, si compran de Irán, si le compran a Irán, no vamos a dejar que comercie con ese país y vamos a aplicar aranceles a todos los productos que ustedes nos envíen de 100%, aranceles de 100% o más. Y me dijeron, bueno, entonces no vamos a comprarle petróleo. Y estaban ya listos a hacer un negocio con nosotros, a llegar a un acuerdo con nosotros. Y tuvimos ese resultado horrible, ese resultado en las elecciones que no vamos a dejar que eso vuelva a suceder, y hicieron trampa con el pretexto de la COVID. No vamos a dejar que lo vuelvan a hacer y levantaron las sanciones que habíamos aplicado a Irán y ahora Irán está muy cerca de lograr un arma nuclear. Jamás habría sucedido el daño ocasionado por ese gobierno, y lo digo a menudo. Si tomásemos los 10 peores presidentes de la historia de ese país y sumasen el daño causado por los 10 peores, no habrían hecho el daño que Biden ha hecho. No voy a decir su nombre más, una sola vez. El daño que él ha causado a ese país es impensable, inconcebible. Juntos vamos a restaurar la visión, la fortaleza, la competencia, y vamos a tener algo que se conoce como el sentido común. Vamos a tomar decisiones con base en el sentido común. Hace un par de años, bajo mi gobierno, teníamos la frontera más segura, la mejor economía en la historia de ese país, en la historia del mundo. Teníamos la mejor economía en la historia del mundo. Nunca habíamos logrado nada parecido. Éramos la envidia de todos los países. O sea, estábamos venciéndole a China. No teníamos inflación y los niveles de renta eran muy altos. Nadie se cree lo que ha pasado. O sea, se ha dado se ha revertido esa situación, y la inflación, por mucho que uno gane, no importa, porque la inflación está carcomiendo el dinero. Estaban ganando bien antes, salarios muy altos, y estaban invirtiendo su dinero, y ese dinero invertido se ha carcomido, se ha destruido. Ya no pueden invertir más dinero, están sacando dinero de sus cuentas de ahorros para sobrevivir. La inflación acaba con los países. Vean el caso de Alemania hace 100 años, vean cualquier país que haya sufrido de gran inflación, y la hemos sufrido nosotros, la peor inflación de nuestra historia. Vean lo que ha pasado con esos países. Tuvimos la peor inflación que jamás hemos tenido bajo esa persona, pero en menos de 4 años nuestros contrincantes han convertido el éxito en tragedia inconcebible. Se inundan nuestras ciudades de inmigrantes ilegales. Los estadounidenses están obligados a salir de la fuerza laboral, se les están quitando los empleos. ¿Y quién se les está quitando los puestos de trabajo? 117% de sus impuestos.
se los están quitando los inmigrantes ilegales. ¿Y quiénes son los más perjudicados debido a los millones que entran como una ola inundando el país? Es la población negra, porque les están quitando empleos a la población negra y de los sindicatos también. Los sindicatos están sufriendo. Gracias. Me caes muy bien. Muchas gracias. La inflación ha acabado con los ahorros de toda la vida de nuestros ciudadanos, obligando a la clase media a entrar en un estado deprimido y desesperación y depresión. No vamos a permitir que eso siga sucediendo. Hace menos de 4 años éramos un gran país y en breve volveremos a ser una gran nación nuevamente. Gracias. Con el liderazgo correcto, todos los desastres que estamos aguantando ahora se van a arreglar y muy rápidamente. Así que esta noche, si me han apoyado en el pasado o no, espero que me apoyen en el futuro, porque yo voy a traer de regreso al sueño americano. Ni se habla del sueño americano ya. Bueno, en esta parte del discurso, después de hablar de temas económicos, el candidato del Partido Republicano, que recién aceptaba la nominación de su convención, de la Convención Republicana, ya se refiere a temas de política interna y también de política exterior, sobre todo. Él dice, por ejemplo, que si él hubiese sido presidente, no se hubiese producido el conflicto entre Rusia y Ucrania. Dijo que Biden ha causado un daño inconcebible. Dice que va a poner fin a la crisis internacional que ha creado el gobierno. Está acusando al actual mandatario Joe Biden, incluso solo se atrevió a mencionarlo una sola vez en todo el discurso. En temas económicos dijo que están en la peor inflación que han tenido, ha prometido volver a bajar los impuestos, también a bajar la deuda, a rebajar la tasa de interés y a rebajar los precios de la energía, que eso además ocasionó el aplauso de la Convención Republicana, que continúa con este discurso bastante extenso. Se esperaba que hablara cerca de 45 minutos, ya llevamos cerca de 30 en los que está hablando el expresidente norteamericano, actual candidato republicano. Volvemos a escuchar a Donald Trump en la Convención Republicana. Tantas personas maravillosas que hablaron, todos lo hicieron excelente. No se me ocurre nadie que yo haya dicho, no, bueno, no lo hizo muy bien. Todos. Me niego a ser el único. No me lo hagan, porque ya se están preparando. Les di la idea. Esta fue una convención magnífica. Creo que de hecho nos vamos a ir a casa y nos va a hacer falta, porque vean esta multitud. Vean estas multitudes. El amor, se trata del amor. Esta semana todo el Partido Republicano ha adoptado formalmente una agenda para la renovación de América y esa agenda la vieron, es muy corta comparada con que es la agenda tan larga, aburrida, sin ningún significado que incluye la de los demócratas. Son de cientos de páginas y nunca lo leen. En el caso de los demócratas, por suerte no lo leen porque son muy malos. Es una serie de promesas que vamos a implementar muy rápidamente cuando nos den una Cámara Republicana. Señor presidente de la Cámara, muchas gracias. Tenemos a la Cámara de Representantes, al presidente maravilloso. Muchas gracias. Un Senado republicano. Aquí hay muchos senadores. Envíeme de nuevo a la bellísima Casa Blanca en tan solo unos pocos meses. Son pocos meses, pero no veo la hora de que llegue ese momento. Lo tenemos que lograr. Primero, tenemos que lograr un alivio económico para nuestros ciudadanos. Desde el primer día vamos a bajar los precios y hacer que en los Estados Unidos las cosas sean costeables. No, las cosas no son asequibles. La gente no puede vivir así. Bajo este gobierno, el gobierno actual, los productos básicos han subido en un 50%, la gasolina un 60 o 70%, las tasas de interés para las hipotecas se ha multiplicado por 4 y no importa lo que sea, porque de por sí no se puede obtener el dinero. Los jóvenes no pueden comprar casas, no pueden obtener el financiamiento para comprar una casa. Los gastos de los hogares han aumentado en un promedio de
$28,000 al año bajo este gobierno. Los republicanos tenemos un plan para bajar los precios y para bajarlos muy rápidamente, rebajando el costo de la energía. Así bajará también el costo del transporte, de la producción y todos los bienes básicos, la canasta básica. Hay tanta energía. Recuerden que tenemos más oro líquido bajo nuestros pies que cualquier otro país. Somos un país que tiene la oportunidad de ganarse una fortuna con su energía. Nosotros lo tenemos y China no. Bajo el gobierno de Trump, hace 3 años y medio teníamos independencia energética, pero pronto va a ser mejor. De hecho, vamos a ser dominantes en la energía. Vamos a suministrar no solamente a este país, sino también al resto del mundo, con cifras que nadie ha visto jamás, y vamos a reducir la deuda de $36 billones. Vamos a empezar a rebajarla y vamos a rebajar aún más sus impuestos. De hecho, ellos quieren levantar sus impuestos 4 veces. Imagínense, toda la vida me ha gustado la política, he observado a los políticos. Yo observaba a los políticos y decían, vamos a rebajar sus impuestos, los vamos a rebajar. Toda mi vida me decían, vamos a rebajar sus impuestos, ¿no es cierto? Solo de eso hablaban. Este es el único gobierno que dijo, vamos a aumentar sus impuestos 4 veces más de lo que pagan ahora. ¿Y quieren que la gente vote por ellos? Insólito. Están pagando demasiado. Vamos a rebajar sus impuestos. Les dimos el recorte fiscal más grande. Vamos a recortarlos aún más y eso va a generar crecimiento. Queremos crecimiento en este país. Bueno, partió su discurso entonces sin mencionar a Joe Biden. Pareciera que no lo tenía planeado mencionarlo en su discurso, pero ahora ya entonces arremete contra él nuevamente, habla de la inflación y de todo lo malo que hizo entonces su gobierno, que ha hecho su gobierno. Sí, lo mencionó una sola vez y dijo es la única vez que lo voy a mencionar. Parece que no quiere referirse mucho a él. Exactamente. Y claro, ahora ya de lleno arremetió en política interna. Exactamente, política interna. Y en política económica, además, que es la que se jacta él, además de haber hecho una buena gestión cuando él estaba de presidente. Se ha referido al periodo del COVID-19, se ha referido a la política exterior, como habíamos mencionado anteriormente también, y ya se mete de lleno en la finanza de los norteamericanos, cuando dice que es muy inaccesible acceder a una casa propia. Exactamente. Vamos a ver cuál es el tenor ahora de esta última parte del discurso. Queremos estar en la parte final. Sí, todo apunta que estamos en la parte final del discurso. Sigamos escuchando entonces. Está sucediendo ahora y le ahorraremos a los consumidores estadounidenses miles de dólares por vehículo. Y ahora, en este momento, hay fábricas grandes que se están construyendo al otro lado de la frontera en México, así que con todo lo demás que está sucediendo de la frontera, y las construye China para armar carros y venderlos en nuestro país sin impuestos, sin nada. El sindicato automóvil se debe avergonzar de permitir que esto haya sucedido y deben despedir al presidente de ese sindicato. Todos los trabajadores del sector automotor, de sindicatos, sin sindicato, deben votar por mí, porque vamos a traer de regreso la producción de vehículos aquí. Están construyendo las plantas para automóviles más grandes del mundo. Imagínense, lo vamos a traerlos de vuelta acá. No nos importa que eso suceda, pero esas plantas se van a construir en los Estados Unidos y nuestra gente lo va a exigir. Y si no están de acuerdo con nosotros, vamos a poner un arancel de aproximadamente un 100 a un 200% en cada vehículo y no se podrán vender en los Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo otros países se han aprovechado de nosotros. Y piénsenlo, frecuentemente estos países se consideran aliados, entre comillas, pero se han aprovechado de nosotros durante años. Perdemos empleos, ingresos y ellos se aprovechan de todo. Durante 4 años lo pude detener y estamos listos para hacer cambios como no se han visto jamás. Recuerdan, el TEMEC eliminó
eliminé el TLC entre los Estados Unidos y México, el peor trato comercial, y se ha reemplazado con el TEMEC, que dicen que es el mejor trato comercial. De hecho, el trato comercial, el mejor, fue el que hice con China. Ellos compran 50 billones de nuestros productos. No compraban nada, pero ahora lo hacen, lo tienen que hacer, y no, ni siquiera lo menciono francamente por COVID, ni lo menciono por lo que pasó con el virus chino. No vamos a permitir que lleguen los países que nos quiten nuestros empleos y que saqueen nuestro país. Los saquean, van a vender sus productos en los Estados Unidos si los producen aquí y solamente aquí. Y esta fórmula tan sencilla, y el Congreso lo tiene que seguir, es una fórmula muy sencilla que va a generar muchísimos empleos. Vamos a apoderarnos de nuevo del sector automotor y cientos de miles de empleos van a volver. Hemos perdido tantos con el transcurso de los años. En los últimos 20 o 25 años, un 68% de nuestra producción de vehículos ha ido a esos países, pero cada uno de esos puestos va a regresar aquí. Y en el centro de nuestro plan para el alivio económico son los recortes fiscales enormes para los trabajadores, que incluyen otra cosa que resulta ser que ha sido muy popular. Aquí es muy popular en este edificio y en todos los hoteles que vi, hoteles muy bonitos. Estoy en un hotel muy bonito. Se llama No habrá impuestos sobre las propinas. Nada de impuestos para las propinas. Esto se me ocurrió porque hace poco cené en Nevada, donde estamos ganando por 14 puntos. Sí. Hola, y nos vemos pronto. Estaba cenando en un restaurante muy lindo en el edificio Trump, en la parte central. Es un lindo edificio. Llegó una mesera, le dije, muy simpática, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy difícil, el gobierno siempre me persigue, quieren mis propinas. Y dije, bueno, si te dan efectivo, lo pueden encontrar. Dice, no, es que da muy poco efectivo, todo lo incluyen en la cuenta, y entonces ese dinero lo toman, es ridículo. No nos creen nada de lo que decimos, y ellos están cansados, como lo saben, 88,000 agentes quienes los persiguen aún más. Y le dije, esto muestra el nivel de... bueno, a veces contratan consultores y pagan millones, pero yo le dije, voy a hacerle una pregunta. ¿Estaría contenta si no tuviera que pagar impuestos por las propinas? Me dijo, excelente idea. Esta información me la dio una mesera muy inteligente. Es mejor eso que gastar millones de dólares. Y a todos les encanta, a los meseros, a los que trabajan en los campos de golf, los choferes. Es un grupo muy grande de personas que sale muy perjudicada. Ellos se ganan su dinero, que se lo puedan dejar. Yo voy a proteger el seguro social, el Medicare. Los demócratas van a destruir el seguro social y el Medicare, porque las personas que llegan por millones van a recibir beneficios de Medicare, de seguro social, y eso no lo podemos pagar. Están destruyendo la seguridad social y están destruyendo el Medicare. Bajo mi plan, los ingresos se van a disparar, la inflación va a desaparecer, van a volver los empleos y la clase media va a prosperar como nunca jamás, y lo vamos a hacer muy rápido.
Pero no hay ninguna esperanza o ningún sueño que tengamos para el país que pueda tener éxito a menos que detengamos la invasión de inmigrantes ilegales, la peor invasión que se ha visto. Nunca ha habido una invasión así. Los países tercermundistas lucharían con todo lo que tienen para que esto no suceda. La invasión en la frontera sur la vamos a parar y lo vamos a hacer rápidamente. Tom Homan lo mencionó ayer. Lo ponemos a cargo y simplemente nos sentamos a ver qué hace. Brandon Judd, de la patrulla fronteriza, es increíble. Estos tipos, su trabajo es mucho más fácil si no tienen que hacer nada, pero lo quieren hacer. Son patriotas. Brandon Judd, de la patrulla fronteriza, migración y aduanas. La MS-13 es la peor pandilla. Llega migración y aduanas y son increíbles, personas muy fuertes, pero no quieren hacer el trabajo. Se van con las peores maras. La MS-13 son miles, a miles y miles. Los saqué de aquí en mis 4 años. Los sacamos de aquí. Fue un placer, pero llegaba ICE directamente a una manada de estos asesinos y se veía que todo salía volando y de repente los encerraban en un vehículo y se los llevaban, los sacaban de este país y los otros países no los aceptaban. Yo hice una llamada, dije, díganles que no vamos a darles ninguna ayuda económica, y el día siguiente todos los países me llamaron que ya no iban a recibir miles de millones de dólares en asistencia económica para esos países, que francamente no nos conviene. Y al día siguiente todos me llamaron. No pude aceptar todas las llamadas. Señor, ¿cuál es el problema? Dije, lo que pasa es que no van a aceptar sus asesinos que ustedes enviaron en caravanas a los Estados Unidos. No los van a aceptar. Bueno, señor, si quiere que los aceptemos, lo vamos a pensar muy seriamente. Y en 24 horas los estaban aceptando. Durante años, cuando empecé, me dijeron que el presidente Obama trató de hacer lo que regresaran y no los aceptaban. Llegaban los aviones a la pista, pero cerraban la pista, cerraban las calles para que los buses no pudieran llegar. Y en cuanto yo dije no más ayuda económica de ningún tipo para ningún país que haga eso, me llamaron y me dijeron, señor, sería para nosotros un gran honor recibir a la MS-13 porque los queremos mucho. Los amamos, claro que los vamos a tomar de vuelta. Al centro de la plataforma republicana es nuestro compromiso a acabar con esa pesadilla fronteriza y restaurar las fronteras sagradas y soberanas de Estados Unidos de América, y eso lo vamos a hacer a partir del primer día. Eso significa 2 cosas el primer día, o sea, petróleo, perforar y cerrar las fronteras. Y, dicho sea de paso, creo que todos los republicanos que son patriotas en esta sala, la mayoría de los demócratas también, queremos a que las personas vengan a nuestro país, solo que lo tienen que hacer de forma legalmente. Hace menos de 4 años yo le di a este gobierno la frontera más fuerte de la historia de Estados Unidos, pero como pueden ver en el gráfico que me salvó la vida, ese fue el gráfico que me salvó la vida. Véanlo, me siento tan orgulloso de él. Fue la patrulla fronteriza que hizo ese gráfico, uno de los mejores que he visto. Lo conocen, ¿saben cuál es? Ahí está. La última vez que colgué ese gráfico, la verdad es que no pude ni siquiera verlo. Pero si no fuera por ese gráfico, yo no estaría aquí. Nunca tuve la oportunidad de verlo.